Entonces, acá está la deontología, ¿ya? En esta primera aproximación, ¿cierto? Bueno, está el filósofo que instaló, digamos, este conocimiento, que es un filósofo inglés, que habla de los fundamentos del deber, lo que hice en la introducción, ¿cierto? Que debería tener, y que son inherentes, por supuesto, a cada profesión, ¿ya? Las normas y los códigos son decididos y aprobados por los profesionales de un colectivo. Por ejemplo, las normas dentro de un marco regulatorio, lo que tiene el colegio de abogados, el que tiene el colegio médico, el colegio de profesores, y así sucesivamente, ¿cierto? Son las normas que están aprobadas dentro del ejercicio colectivo, ¿ya? Obviamente, siempre hay ventilaciones o modernizaciones de ciertas normas a partir de las problemáticas que se van encontrando, ¿cierto? Diversas, pero tiene que estar regido por normas y principios y códigos, ¿cierto? Que son lo que regula. ¿Qué es lo que hace la ética profesional? Lo que habíamos hablado delante, que es súper interesante y agrega, ¿cierto?, el tema de la conciencia. El tema de la conciencia es una acción. Cuando uno tiene una conciencia con respecto a darse cuenta cuando tengo que decidir o cuando hay una problemática y justamente tengo que decidir, es el darme cuenta, establecer, ¿cierto? Lo correcto y lo incorrecto, es porque aquí hay una acción, ¿ya? La conciencia es acción, ¿ya? Por lo tanto, es la acción que un profesional hace de las normas orientadas hacia el bien, hacia lo bueno, a lo que debe realizar en el ámbito de su profesión para justamente el alcance de sus objetivos, ¿ya? Por lo tanto, se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá en la mayoría de las profesiones, como el conjunto de valores asociados al ejercicio profesional, ¿ya? Y hay 4 principios rectores que son interesantes, que vienen, ¿cierto?, a complementar esta información. Por lo tanto, los 4 principios rectores hablan del compromiso, lo que había hablado Juan Luis, la responsabilidad, la filialidad, la honestidad y la probidad. Esto es súper importante que lo mantengan porque es transversal. O sea, este es el mínimo común denominador de nuestra conducta humana en la profesión. Esto tiene que estar instalado en nuestra conducta, en nuestra Son acción, los mandamientos, como los mandamientos. Exactamente, justamente. Tiene que estar, ¿cierto? El ser fiable, el ser honesto, tener la probidad, ¿cierto? El compromiso y la responsabilidad, eso es parte de las normas y marcos y códigos de un comportamiento humano dentro del ejercicio profesional, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto, eh, que obviamente uno puede pensar y decir, pero a ver, pero si yo soy de tal manera, soy de otra manera y me encuentro con obstáculos, ¿cierto? Y con conflictos, porque justamente estamos viendo el tema de la ética profesional y con sus obstáculos muchas veces sus tensiones. Me gusta hablar de tensión, el conflicto igual es amigable, la tensión es cuando finalmente yo estoy constantemente en esa decisión que tengo que tomar a diario. Es humano, nos vamos a encontrar todo el tiempo con este conflicto si nosotros trabajamos con personas humanas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando estamos insertos en este mundo del trabajo, ¿cierto? Y además dice de la responsabilidad inherente a nuestro perfil de cargo, sea el cargo que tengamos, ¿cierto? Y las labores que tengamos como rol, que ejercemos, tenemos responsabilidad en nuestra manera de actuar y relacionarnos, por supuesto que sí. Primero que nada, la piedra tope a usted. Eso es lo que nos está tratando de decir. El principio y el final, ¿cierto?, de su conducta. Pero también se reconoce que no es casual que surjan conflictos. Por lo tanto, entre los trabajadores dentro de una organización respecto a la forma que se han realizado ciertas acciones y se han tomado determinadas decisiones. ¿Ya? Eso es interesante, ¿por qué? Porque finalmente uno podría estar en un sistema, quizás, a ver, lo vamos a decir, a ver, en el ámbito educativo. Estamos con códigos y normas y principios dentro de cumplir los objetivos y resulta que nuestra escuela es inclusiva, nuestra escuela tiene digamos, el, la impronta, ¿cierto?, del respeto a la dignidad humana,
y estamos formando personas integrales y de hecho tenemos un proyecto, una misión y una visión de colegio que es altruista, o sea, trabaja para, en base a la solidaridad, son los pilares fundamentales. ¿Qué ocurre cuando hay una persona que le cuesta, digamos, asumir ese tipo de códigos de conducta? Va a tener conflictos, porque quizás el colegio va a tener actividades, ¿cierto? Como estamos hablando de la conciencia en acción, porque no es solamente teoría, no sé, estoy inventando, no es que esté inventando, porque por ejemplo en los colegios existe la acción social, ¿ya? Y parte de ese rol, esa persona va a tener que tener, ¿cierto? Si es profesor jefe, qué sé yo, profesora jefe, va a tener que tener esas instancias de participación. Por lo tanto, es parte de las normas, ¿ya? Y de los códigos de pertenecer a tal colegio conecta con este proyecto, ¿ya? Por lo tanto, es parte de ese conjunto de acciones que puede tocarse y puede traer conflictos con miradas particulares. No estoy diciendo que esa persona no esté, a lo mejor su desacuerdo de ciertas prácticas puede ser súper válida, ¿ya? El tema es cómo y cuánto va a actuar de una manera correcta, ¿ya? Entonces, primero la información de donde uno se trabaja, por ejemplo, la información que nosotros tenemos que dar, que es nuestra versión de nosotros mismos con respecto a los 5 pilares que tenemos que tener por base a, a la respuesta de nuestro ejercicio profesional, y también reconocer que pueden haber conflictos que no estemos de acuerdo con esas prácticas, ¿ya? Ahí va a depender de cada situación en particular cómo yo soluciono el tema, ¿ya? Siempre y cuando no se dañe la integridad emocional, psíquica, ¿cierto? Intelectual, habría que tener alternativas diversas, ¿cierto? Para poder acomodarse o poder entrar, digamos, en una lógica de responder a lo que me están pidiendo, ¿ya? Porque cuando hay falta a la integridad física, hay falta a la dignidad humana, cuando hay falta, digamos, maltrato psicológico, no resiste análisis, el tema de tener una buena práctica, porque ahí no hay una buena práctica, ¿ya? Bajo ningún aspecto. Entonces el tema, cómo nosotros manejamos esas situaciones y de qué horizonte y qué fundamento a mí me hacen decidir, ¿ya? Y reconocer, por supuesto, dónde estoy trabajando. Por lo tanto, a eso apunta el conflicto, que finalmente pueden haber malas prácticas y yo puedo estar en desacuerdo. O simplemente no hay malas prácticas, pero yo tengo un capital cultural distinto y tengo una forma de mirar valóricamente en disonancia con la otra persona, porque para mí, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana es mucho más un pilar fundamental y es el valor jerárquico que yo tengo, pero la otra persona a lo mejor el valor jerárquico que tiene es la responsabilidad, y que van todos entrelazados, ¿ya? Y eso puede traer discusiones, puede traer conflictos, pero que no alejan los objetivos, porque finalmente están unidos. Ahora, cuando hay conflictos también extremos, es cuando eh, quizás estos valores y estas conductas se vuelven mezquinas, se vuelven demasiado utilitaristas, demasiado individualistas, y toman los valores como algo relativo, finalmente conveniente para nuestros propios fines, y en desmedro del que está, ¿cierto?, trabajando conmigo, o el vecino, etcétera, o el compañero, lo que hablábamos la vez pasada. O sea, tomar al ser humano como un fin, como un objeto, que podría yo dañarlo para yo alcanzar mi propósito, eso no es la invitación de la ética laboral, bajo ningún aspecto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? consulta, en lo de la ética laboral también se podría referir a cómo uno se comporta con el cliente o solamente en el grupo social de trabajo, No, 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 por supuesto con el cliente. Todo porque lo que involucra... Sí, sí, sería como un ejemplo la salud pública, claro. porque hay muchos médicos que son muy buenos y atienden muy bien a la gente más humilde,
pero hay muchos médicos que simplemente denigran a las personas y las hacen esperar horas excesivas y no están cumpliendo con una conducta moral ni ética para esas personas. Exactamente. Sería como por ese lado también. Exacto, sí, por supuesto. Lo mismo que un abogado. Un abogado lo primero que tiene que instalarse en su versión de sí mismo y de tener una ética profesional ante todo un dineral que puede gastar es defender a esa persona en la dignidad humana, en todo su, ¿cierto? En toda su cabalidad. Pero hay gente que es súper fría, que es mezquina, que es individualista y que finalmente, claro, es un trámite. Y no sé si es porque están tan acostumbrados a los casos, los mismos doctores están tan acostumbrados a ver caras todo el tiempo y trabajar con el dolor, trabajar que con esto, que se vuelven parte de una pieza más, digamos. Y que finalmente el Entonces, mire, paciente pasa a ser un cliente, digamos, más que la persona en sí que está ahí, ¿cierto?, a la espera de los diagnósticos, del cuidado, o el tino, por ejemplo, para decir las cosas. Que es súper sí, yo me he complejo. fijado, yo he estado en las dos caras de la moneda. Me he atendido tanto en la clínica Las Condes ¿Mm? como en el consultorio de mi villa. ¿Sí? En la clínica Las Condes uno llega, ni siquiera pide hora y le atiende este médico y todos se hablan entre sí. En cambio uno va al sistema público, no, tiene que llegar a las 5 de la mañana a sacar un numerito, 6 de la mañana, y si es que te alcanzan, te atienden. Y una vez que te atiende el doctor, te mira como si fuera cualquier cosa. Entonces, la ética profesional no debería discriminar la condición económica. No, bajo ningún aspecto y en ningún ámbito. No. Entonces Por ahí lo la tanto, ética como que claro, se marca mucho en, en todo aspecto de la parte económica más baja, porque uno va al banco, pasa exactamente lo mismo. En Estación Central, Maipú, hacen tremenda fila y uno va a Lo Barnechea, Las Condes, y lo atienden al tiro y te dan hasta un cafecito mientras tú esperas. sí, es impresionante. La diferencia y el tema de desigualdades, ¿cierto?, territoriales, de comuna, y no debería. No debería. Justamente es el deber ser, no debería ocurrir este tipo de cosas. Porque es impresionante saber que hay gente que es tan preparada, ¿cierto? Y cae en esas malas prácticas. Yo creo que ahí ya pasan por otro tipo de cosas, ¿ah? Pasa por el tema de ego, pasa por un tema Superioridad. de la superioridad, de los narcisismos, que también es complejo, es súper complejo. Ahí ya entramos en un territorio de psicologizar, digamos, la conducta humana y, claro, nos metemos en ese terreno inseguro de las personas que necesitan valorarse más allá de lo que tienen y de lo que pueden ejercer como profesionales, pero finalmente lo que hacen es mirarse a sí mismos todo el tiempo y que no pueden conectarse con él, ¿ya? Y eso pasa a nivel Dios, o sea, para mí los doctores son mucho, en muchos aspectos nivel Dios, igual que los abogados que hablan desde otro lugar, desde otro lugar, entonces es súper complejo porque tienen el poder, o sea, el doctor tiene el poder de la salud, con la palabra te cura o te mata, así de simple. Y el abogado o te salva o te condena. Entonces, son personas que, imagínense el nivel de poder que tienen en esa sílaba, en ese balbuceo, cuando lo van a diagnosticar o cuando le van de alguna u otra manera limpiar su hoja de vida o lo van a defender, ¿cierto?, desde una acusación. Entonces, tienen el poder en sus manos, la vida de nosotros está en la mano de ellos. Y es muy complejo porque ya entramos en las estructuras del poder. Y las estructuras del poder es tremendamente complejo porque finalmente si hay muy malas prácticas, lo que se ve es el abuso, lo que se ve es justamente esta dominación, esta fuerza que se ejerce, ¿cierto?, sobre todo con las personas que son más vulnerables en algunos aspectos. No estoy diciendo que es así completamente, pero sí nosotros somos testigos que eso ocurre. Por lo tanto,
claro, uno podría decir, el grado de conciencia lo tienen, pero el poder es tan, seductor, ¿ya? Es tan seductor, es tan controlador, es tan dominante, que llega a ser un vicio con respecto a esa materia que tienen ellos de dominación o ellas, porque finalmente también hay mujeres y hombres metidos en este tipo de cosas. Entonces, es puro deseo. El deseo, por ejemplo, de ser vanagloriada, de ser vanagloriado, de ser aplaudido, de tener todos los casos quizás de ganado, más allá, y utilizar las cosas que sean para estar ahí, ¿cierto?, en la palestra, porque finalmente rozan con el éxito. Y están jugando constantemente, ¿cierto?, en esas dinámicas de ir, digamos, escalando y de ir coleccionando diplomas y cargos y eh, aumentando su profesionalismo, pero a costa justamente de eso, de ese éxito. Entonces, ojo con eso, porque es complejo, el ser humano es súper complejo en ese sentido. Entonces, los egos y los narcisismos no permiten visualizar más allá que solamente el deseo de uno de estar vigente y rankeado, digamos, de alguna forma, ¿cierto? Estar actualizado y tener todas las miradas en ese éxito de todas las actividades que emprendan. Es complejo ese ámbito del poder, ¿ya? Y finalmente, claro, nosotros estamos familiarizados de alguna otra manera con cierto tipo de sujetos que están en esa línea, que están en esa línea. Es por eso que cuando hablábamos antes, digamos, en los temas de participación ciudadana, hablábamos que la participación ciudadana, más allá de los derechos y de los deberes, ¿cierto?, de las personas, es una acción, y una acción que finalmente te hace movilizarte a partir de la conciencia cuando las cosas no están siendo de una manera humana, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y es ahí cuando comienzan, ¿cierto?, las manifestaciones y las movilizaciones en distintas formas, digamos, en distintos lugares, justamente porque las malas prácticas a veces no avanzar como deberían ser las cosas, y ahí está la injusticia, ¿cierto? Ahí están los malos tratos, está el atropello, ¿cierto? Está la vulnerabilidad, gente que roba de corbata y van a hacer clases de ética. O sea, uno sabe, que ellos saben perfectamente lo que están haciendo, si tienen la conciencia. Si el tema aquí hay un tema de voluntad, ¿ya? Entonces, pasa por un tema ahí de egoísmo, pero también pasa por un tema de muchos egos y de muchas estructuras de personalidades que están bajo el poder del goce. ¿Y por qué el poder del goce? Porque finalmente aquí la ética, por ejemplo, instala lo que es el deber ser. El deber ser versus lo conflicto, quiero ser. Yo quiero, y el ser humano es un querer constante, lo que hablamos la semana pasada. Quiero, porque somos puro deseo. Deseo de tener, deseo de poder, deseo de bienestar, deseo de felicidad, no queremos dolor, no queremos... Entonces, trabajamos y nos movemos para eso. ¿Y cuál es el conflicto? Cuando se nos presentan, ¿cierto?, sobre todo en las profesiones, los compromisos éticos y la acción involucrada con mi versión de la conducta. Yo debo esto, yo quiero esto, pero mi deber me dice esto. Ahora es súper complejo también porque cuando uno tiene en alguna organización malas prácticas, lo también conversamos tiempo atrás, y si no te sumáis al grupo, que es desvinculado, termina como bicho raro, no pertenece. Pero siempre hay una persona, siempre va a haber alguien, ¿cierto? Como dice, alguien te mira, que va a estar haciendo las cosas bien. Entonces ahí nosotros tenemos que decidir cuál es la propuesta y cuál es la apuesta, ¿ya? Que viene relacionado con la ética personal, que también están los métodos de discernimiento que va involucrado con el trabajo.
¿Se entiende más o menos, cierto, cómo vamos embaucándonos? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Sí. Ya. sí, profesora, se ve la pantalla. Ya, me tienen que interrumpir porque yo de repente me meto en varias cosas a partir de las preguntas y a veces Se va la bola. puedo meterme en otros espacios que finalmente pueden perderse, pero no, llegamos al mismo lugar. ¿Por qué? Porque vamos a retomar justamente desde los 4 valores que nos propone este tema 4, que están acá, con sus definiciones correspondientes, ¿ya? Esto es el mínimo común denominador de todas las áreas de la profesión transversal. Obviamente, ustedes se pueden preguntar, pero ¿hay otros valores que están involucrados con esto? Sí, pues ahí ya estamos entrando en la calidad humana, pero ya otro nivel, ¿ya? Pero esto es lo mínimo que uno puede tener en una práctica laboral, ¿ya? Y que finalmente lo exige digamos, las partes laborales, donde nosotros trabajamos, ¿cierto? Lo mínimo que exige, ¿cierto? Ser una persona de confianza. A ver, ser digno de confianza, no lo tomemos como que nos cuentan cosas. Vamos, ¿Sapeo, dice usted? ¿Los sapeo? claro, vamos a ir un poquito más allá. Yo creo que el ser digno de confianza aquí yo lo voy a articular inmediatamente. Ser digno de confianza es que en algún minuto usted, por ese motivo, está dentro del grupo, está dentro de la parte donde usted trabaja y usted va a tener que tomar una decisión importante. Porque no va a estar la persona que se supone que toma las decisiones. Entonces, eso nos va a pasar y nos pasa a diario. ¿Quién puede asumir una decisión o qué va a pasar si no llegó esta persona y hay que cumplir con esto? A esta hora no tenemos nada, usted es digno de confianza. En ese aspecto se refiere. ¿Ah? Ser capaz de sacar el trabajo adelante, ¿no? Exactamente. Justamente, no es cuchicheo, no es que yo me dijo, ella me dijo y nos dijimos todo. No, no va por ahí. ¿Ya? El digno de confianza es la persona que va a sacar la pega adelante. Bueno, la honestidad, que es importantísimo, que es el tema que tiene que ver con la conducta, con la honradez, con la forma razonada, ¿cierto?, de ejecutar mi acción. La probidad, la manera de actuar, por supuesto, que va en concordancia con eso, el compromiso y la responsabilidad absoluta. ¿Qué tiene en común con esto? Obviamente con los valores ENAC también tiene relación, porque justamente tenemos el respeto a la dignidad de la persona, ¿cierto? Tenemos este espíritu de colaboración con todo lo que significa, digamos acá en las definiciones, la superación de sí mismo y el trabajar con alegría. Esto no es ajeno. ENAC tiene la parte de formación personal, el departamento de formación personal y identidad que tiene, es el fuerte, digamos, de la institución. ¿Ya? Más allá de todo lo que ustedes aprendan de manera técnica, aquí hay valores que son intrínsecos y ahí tiene que ver con la calidad humana que ustedes van a dar como versión, como la mejor versión de sí mismos. Por un lado, los conocimientos duros, técnicos que yo tengo de la profesión y esta otra parte, que es tremendamente importante porque esto son competencias. ¿Ya? Ahora, el tema de los currículum y el tema de cuando reclutan a las personas para distintas áreas laborales, hablan de competencias. ¿Ya? Usted se maneja en tal desconocimiento técnico, sí, pero a mí me interesan las competencias. Y las competencias están dentro de eso. Ser una persona proactiva, ser una persona que sea fiable, ¿cierto? Ser una persona que tenga un espíritu de superación, tenga una persona que sea respetuosa en la dignidad, ¿cierto? Una persona que trabaje de una forma optimista, ¿cierto? Todo eso, el espíritu de colaboración, eso lo evalúan muy bien las empresas. Y ese es el fuerte de calidad que ustedes tienen. O por lo menos que deberían tener. Que sin duda sé que lo tienen. No les pongo en duda eso. Entonces, y con esto termino con la deontología. Entonces dice, a ver, independientemente del conjunto de valores, dice, que ahí en nuestra línea de trabajo,
Lo importante es que los conozcamos. Ustedes ya los conocen, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando lo conocemos, ¿cierto? Nos apropiamos de ello y actuamos en conformidad, ¿ya? Eso significa que de esta manera nosotros podemos, digamos, despejar, ¿cierto? El riesgo de caer en actitudes que son poco éticas en el trabajo, ¿ya? Porque ya saben de lo que trata, saben los códigos, saben las mínimas, los comportamientos mínimos, por lo tanto, cuando uno vive, lo apropia, se lo tatúa en el cuerpo y da esa versión de sí mismo, no tiene, tiene un fundamento, tiene un sentido, ¿ya? Por lo tanto, no debería tener, ¿cierto?, mayores problemas cuando usted incorpora este tipo de valores y esta calidad humana, ¿ya? Eso con este power que finalmente viene a instalar, digamos, el complemento de lo que es el método de discernimiento, ¿ya? Y en el método de discernimiento tenemos tres éticas, que lo habíamos hablado, que ustedes cuando hagan el dilema y hagan la historia, ¿cierto?, van a dar cuenta que a lo mejor dentro de esas tres éticas a lo mejor van a utilizar la utilitarista, ¿cierto?, con todos los pasos a seguir, a lo mejor la deontología, que tiene que ver, ¿cierto?, con las normas de comportamiento y las reglas dentro de de lo laboral. Pueden elegir la ética personalista. Lo interesante es que cada ética, ¿cierto?, porque como en la rúbrica la vamos a ver, cada ética tiene los pasos a seguir, ¿ya? Las tres éticas, para que ustedes hagan el dilema, tienen 5 pasos a seguir. Siempre, que van a tener que comprender el problema, ¿cierto? Lo van a analizar, van a escoger posibles soluciones, luego de las posibles soluciones van a elegir una alternativa y a partir de ahí recién van a tomar la decisión. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pedir el dilema? Así que pasé por todos esos pasos y tomé la decisión. ¿Cuál es la posible solución que existe? ¿Ya? Viendo los métodos de discernimiento, que lo van a leer, los van a ver, que no es difícil verlo porque ya con esta clase van a quedar expertas y expertos. Ya están medianamente pensando el problema, cómo lo van a enfocar. El enfoque, estoy hablando de los valores, que son las mínimas exigencias de comportamiento que son transversales a todo lo que es una ética profesional. Más los valores, ¿cierto?, de calidad humana que pueden ustedes encontrar que le pueden agregar, no hay problema. Teniendo eso, ustedes ya están en condiciones de realizar el PPT, porque va a ser un PPT, que ustedes saben que tiene 5 láminas, máximo 10, ¿ya? Todas con una imagen, ¿ya? Orientada a su carrera, donde van a tener la narración del dilema, donde van a involucrar personajes. Estoy inventando, son 2 personajes, una entra en conflicto y la otra solamente receptora. Si está mal lo que estás haciendo, no corresponde. Puede ser, ahí no hay ningún diálogo, no hay ninguna problemática, tienen que involucrar a los personajes. Si son 2 personajes, los 2 tienen que estar en una tensión con decisiones que hay que tomar, porque la historia tiene que estar ahí robusta, ¿ya? Tampoco estoy diciendo que me escriban un papiro, no me interesa. Sí, estas son historias que pueden ser breves, igual que los ejemplos que hemos visto en las clases anteriores, pero tiene que tener un hilo conductor, tiene que tener una problemática, tiene que tensionarnos porque sabemos que nosotros tenemos que decidir algo. Y para eso, los pasos a seguir, todos los pasitos a seguir y luego la conclusión. La alternativa que más se acomode a la ética, ¿cierto?, a los valores, la que tiene que ser, la que debería ser, y no idealista, sino que haciéndose cargo de lo real, ¿ya? Todo dilema pasa por el tema social, pasa por el tema cultural,
pasa por el tema político. Si usted lee todos los métodos de discernimiento, están todos instalados en ese espacio, en esos ámbitos, porque en esos ámbitos nosotros nos manejamos. ¿Ya? ¿Y laboral, Ya. profe, puede ser o no? ¿Cómo? Laboral igual podría ser o no. Sí, pues. Sí, sí tiene que ir orientado a su carrera. Hay una parte, se los voy a mostrar para que salgamos.